Maestra, una disculpa, parece que ahora sí ya estamos en vivo en la fanpage. Por ahí se nos complicó el asunto. No se preocupen, aquí estamos. ¿Ya se ve, maestra? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Buenos días a Buenos días todas a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, no solo hoy, sino a lo largo de estos 10 días de la Semana Nacional de Educación Financiera. El día de hoy nos acompaña la maestra Amira del Carmen Dagnino Olivas, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Por favor, les pido un fuerte aplauso para la maestra, muchachos, a distancia y de manera virtual. Muchísimas gracias, maestra, por brindarnos este bonito tema y apoyarnos a las juventudes y, como decía desde un inicio, en abono a la Semana Nacional de Educación Financiera con el tema Aprender a Emprender. Antes de continuar, si me lo permite, me gustaría leer una semblanza de usted acerca de su trayectoria profesional. La maestra Amira del Carmen Dagnino Olivas, docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Los Cabos, tiene 27 años de experiencia profesional, 18 años en educación superior, licenciada en educación, maestra en tecnología educativa, especialista en liderazgo y gestión institucional, doctorante en programa de innovación educativa, asesora de proyectos de emprendimiento en eventos institucionales, diseñadora de programas de impulso a la innovación y emprendimiento social, evaluadora certificada de competencias laborales y evaluadora de proyectos de investigación y concursos institucionales de creatividad e innovación. Maestra, nuevamente, bienvenida de manera virtual al Tecnológico del Norte de Nayarit. Vamos a dar inicio, cederé la palabra a usted. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la página del Tecnológico del Norte de Nayarit y explicarles a ustedes, jóvenes, que están de manera presencial y a los que están de manera virtual, vamos a dar oportunidad y vamos a abrir un foro al final de la conferencia para que ustedes puedan preguntar a la maestra cualquiera de sus dudas, para que pongan atención y de lo que resulte de esta plática, pues la maestra con gusto nos va a dar respuesta a todas sus dudas. Maestra, bienvenida, buenos días, cedo la palabra. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, qué calurosa bienvenida. La verdad es un placer poder coincidir y colaborar en esta estrategia tan importante como lo es la Semana Nacional de Educación Financiera. Sin duda alguna es un elemento dentro de la formación profesional de todos y todas, necesidad de saber gestionar nuestras finanzas, ¿no? De saber esa gestión que nos va a promover o nos va a provocar la estabilidad en un futuro, ¿no? Tanto como profesionistas y por supuesto de índole personal. Un placer poder saludarlos a la distancia, reciban un muy caluroso saludo. La verdad es que Nayarit es una de los lugares donde yo siento mi casa, porque de ahí he sido egresada. Mi primer grado de formación emana del hermoso estado de Nayarit. Tengo muy bonitos recuerdos y es un placer y un gusto poder llegar a esa hermosa tierra haciendo uso de la virtualidad. Y no sé, me gustaría compartir la pantalla, y antes de compartirla, me gustaría solicitarle a la audiencia que me atiende tanto de manera virtual como de manera presencial en el foro, que tomen un pequeño breve. Me gustaría, en función de cómo vayamos revisando cada uno de los elementos de la presentación que traigo el día de hoy, hiciéramos un análisis acerca de esta competencia tan importante como lo es aprender a emprender. La propuesta de esta conferencia tiene que ver con la fundamentación y tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias profesionales de egreso de todos los programas educativos del Tecnológico Nacional de México,
y su alineación o su estructuración también fortalecida por el Sistema Nacional de Competencias, como lo compartían hace un momento en la reseña de una servidora. Soy evaluador independiente de competencias laborales ante el Sistema Nacional de Competencias operado por la Red Conocer. Y siempre ha sido un reto para nosotros el poder dar ese valor agregado de la certificación de esas funciones productivas que se desarrollan en todas y cada una de las propuestas de programas educativos que tenemos como oferta del Tecnológico Nacional de México. Y esta no es la excepción. La travesía que vamos a ver el día de hoy, este camino que me gustaría compartir con ustedes, tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Ese sustantivo que llegó para quedarse, ¿no? ¿A qué se refiere el nosotros hablar de aprender a emprender? Pues obviamente habla de la necesidad de generar esas estrategias, de generar esas actitudes que nos permitan a nosotros trascender en los diferentes sectores productivos. No porque no pudiéramos o no porque no pudiésemos coadyuvar o trabajar en empresas consolidadas, sino por esa promoción y ese agente de cambio que nosotros buscamos ser al momento de egresar de cualquier programa educativo del Tecnológico Nacional de México. En ese sentido, nosotros vamos a revisar el objetivo de la plática del día de hoy, de esta conferencia, es que conozcamos desde el Sistema Nacional de Competencias Laborales y la oferta del Tecnológico Nacional de México, cómo poder comprender o conocer esos elementos de emprendimiento que solicita el sector laboral. Recordemos que los estándares de competencia, esta estrategia, es una idea para el fomento a la competitividad y la productividad laboral. Entonces existen elementos de emprendimiento que nosotros debemos o buscamos incentivar y preparar a nuestros estudiantes para que salgan con esa competencia de aprender a emprender bien fundamentada y con posibilidades de una certificación, un reconocimiento a esa competencia laboral de validez nacional. El estándar de competencia al cual voy a hacer referencia durante la charla del día de hoy es aprender a emprender en los centros de trabajo con código 513, incorporado en los registros o en la oferta que tiene la Red Conocer para certificación de competencias laborales. Y voy a iniciar con los 3 elementos de manera general que nosotros vamos a ubicar como parte de los comportamientos o los integrantes o los elementos que se deben de considerar al momento de emprender. El primero de ellos es la proactividad, la autogestión, innovación social y el emprendimiento. Debemos de verlo como una figura holística, como algo general que compone la personalidad de un emprendedor. Cuando nosotros hablamos de esas características, de esa definición de un emprendedor, normalmente vamos a encontrar en la mayoría de las conceptualizaciones que existen características como la proactividad, la capacidad que tenga esa persona de autogestionarse en cada uno de las acciones, hábitos que tenga en el día a día, y también que tenga un enfoque hacia la innovación social y por ende hacia el emprendimiento. Se habla también de que los grandes logros, como lo dice Walt Disney, que los grandes logros que se hacen con el esfuerzo o la dependencia de muchas manos, corazones y mentes. También los emprendedores, una característica y un elemento que hay que considerar es que no todos los logros que los emprendedores tienen se hacen de manera individual. La suma de los esfuerzos que nosotros tengamos, el trabajo en equipo, la colaboración que nosotros logremos con nuestros entornos y nuestros ecosistemas, nos va a permitir desarrollar la competencia de aprender a emprender. Entonces, les voy a pedir que conforme vamos a desglosar cada uno de esos elementos. Les voy a pedir que conforme vayamos trabajando en ellos, vayamos haciendo una reflexión. Lo podemos hacer de manera cualitativa, poniendo qué tan proactivos somos
poco, mucho, a lo mejor habitualmente. ¿Qué tanto nos autogestionamos? Lo podemos ponderar si quieren del 1 al 10, del 1 al 20, como ustedes mejor se sientan. Porque la intención es que una vez que visualicemos nosotros cada uno de estos elementos, nosotros podamos decir qué tanto tenemos desarrollados esas características que son componentes de la competencia de aprender a emprender. En ese sentido, pues vamos a hacer más tallereado de la plática y nos va a quedar y nos va a ayudar mucho a promover esos cambios en nuestras actitudes, y por ahí vamos a compartir unas estrategias para hacerlo que muy seguramente ya la han realizado con sus compañeros y en las aulas a donde donde los docentes desarrollan estas actividades, y que sin duda promueve y siempre va a buscar desarrollar esta competencia tan importante. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a hablar de este marco de referencia. Nosotros trabajábamos la parte de la certificación y evaluación de competencias laborales y encontrábamos muchas similitudes con lo que las instituciones de educación superior, en este caso nuestro Tecnológico Nacional de México, hacía a través del modelo de talento emprendedor. Esta estrategia que permite a nuestros estudiantes generar esas competencias que le favorezcan y le estimulen para emprender ideas de negocios o cambios, o que se conviertan en agentes de cambio en la sociedad. En este sentido, buscábamos esa estrategia que permitiera obtener o trabajar un documento con validez curricular que le brindara ese valor agregado a nuestros estudiantes, toda vez que el modelo de talento emprendedor implica mucho tiempo de trabajo, mucha capacitación y sobre todo mucha creatividad como de los indicadores más importantes a desarrollar durante dicho modelo. En este sentido, la procuración, el trabajo que nosotros hacemos es alinear ese estándar de competencia de aprender a emprender en los centros de trabajo con el modelo de talento emprendedor, de tal forma que abonamos un poquito hacia la formación integral y hacia el fortalecimiento de los perfiles de egreso de los programas educativos que tenemos dentro del sistema. Entonces, ese es nuestro marco de referencia. Un listado de competencias, de desempeños, de actitudes, de valores que el sector productivo, a través del Sistema Nacional de Competencias, el sector productivo, el sector gubernamental y el sector académico, nos dicen que necesitan los egresados de las diferentes instituciones para ser agentes competitivos dentro de los sectores productivos. El emprendimiento no deja de ser una función que permite generar ecosistemas dinámicos que nos provoquen o promuevan, una mejor calidad de vida a todos. En ese sentido, la estrategia que fundamenta o que empata, se alinea fuertemente en este tenor, pues es el talento emprendedor promovido por el Tecnológico Nacional de México, como esa capacitación, esa educación continua que nosotros desde nuestras aulas y también fuera de ellas debemos de promover. La capacitación constante es una característica del emprendimiento y ahorita lo vamos a revisar. Continúo. Si nosotros definimos la proactividad, el estándar de competencia nos las conceptualiza para el estándar de competencia. Es una actitud que permite a los emprendedores tomar esa iniciativa para poder realizar algo o proponer algo, siempre asumiendo esa responsabilidad para que suceda. No solamente es la propuesta, sino la acción para que eso suceda. De tal manera que nosotros podamos actuar de manera anticipada a los demás, es decir, promover desde anterioridad la realización de algo, la propuesta de alguna innovación, de alguna creación, pero siempre con la responsabilidad de nosotros realizarla. Eso es la proactividad, la capacidad que nosotros tenemos de proponer y realizar algo, no solamente a nivel propuesta, sino a nivel acción. Cuando nosotros hablamos de la proactividad y hacemos la pregunta, ¿qué tan proactivos somos? Nosotros podemos hablar de 4 componentes principales de la proactividad, que es una clave para el éxito.
Decimos que cuando nosotros hablamos de emprendedores proactivos, son aquellos que identifican esas necesidades, que buscan explorar las soluciones y que sobre todo toman esa iniciativa para hacer que las ideas cobren vida. ¿Pudiésemos decir que iniciativa y proactividad es un sinónimo? Pudiésemos decirlo. No obstante, la proactividad lleva a la consecución de la acción. Es decir, yo me aseguro de manera responsable que esta acción se lleve a cabo. ¿Y qué es lo que me lleva a mí a realizar esa acción? Bueno, la motivación, el por qué lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que me inspira a realizar a mí esa actividad? La idea y el por qué lo estoy haciendo. Ya sea si voy a mejorar la calidad de vida de alguien, si voy a solucionar un problema que yo observé en mi entorno, y sobre todo la motivación para convertirla en realidad. Que la motivación que yo tenga sea lo suficiente para que, aunado a la disciplina que yo tenga, me ayude a llevarla a cabo. La curiosidad es esa inquietud de siempre estar buscando esas nuevas oportunidades y cómo solucionar las cosas. Obviamente, hablábamos hace un segundo, no solamente desde la individualidad, sino la capacidad que yo tengo de buscar en los diferentes escenarios personas que conozcan del tema, que puedan orientarme a la solución y sobre todo que me permitan a mí mantener mi motivación. El descubrir lo que sí se puede hacer a razón de la curiosidad, podemos identificar, puede trasladarse o representar esa nueva oportunidad y cómo podemos descubrir diferentes aristas o diferentes escenarios desde mi emprendimiento. La creatividad es parte fundamental de la proactividad porque eso me ayuda a pensar fuera de la caja. ¿Qué es pensar fuera de la caja dentro de las limitaciones que nosotros tenemos? ¿Qué más podemos pensar? ¿Qué más se puede hacer? Para eso hay estrategias de creatividad como la del design thinking, que me permite a mí desde la conceptualización de la idea hasta la consecución, la traza o esa ruta que yo debo de buscar o debo de seguir para alimentar ese encuentro de las soluciones de los problemas que yo observo en mi contexto. Ese pensamiento crítico que me hace revisar cuáles son mis opciones, cuáles son mis fortalezas, cuáles oportunidades tengo y qué amenazas tengo a mi alrededor para yo poder incentivar en posibles soluciones y en mejoras de lo que yo ya estoy haciendo. Y esto viene muy de la mano con un cuarto componente de la proactividad que tiene que ver con la resiliencia. Ese término que se fue muy utilizado, empezó a utilizarse mucho en redes sociales a razón de la pandemia, un poquito antes, pero más allá, que tenía que ver esa capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos a entornos quizá no tan favorables, pero superarlos y también poder aprender de los errores. Es decir, el enfoque que nosotros le damos a la manera como nosotros enfrentamos los errores. Muchos nos han dicho que la actitud ante los errores es lo que realmente cuenta, porque así no nos vamos a enfocar en el error cometido, sino en la manera como nosotros estamos abordando ese error. Y muchas de las veces, en muchas de las ocasiones, la emocionalidad nos gana, nos frenamos en el error y no pensamos fuera, nos omnibula de tal manera que no podemos pensar fuera de la caja. Cuando nosotros nos convertimos en seres resilientes, en seres adaptativos a entornos quizá no tan prometedores, vaya, nos ayuda a superar esos obstáculos. La resiliencia nos ayuda a superar esos obstáculos. Si quitamos un poquito la emocionalidad, si nos enfocamos en la solución del problema más que en el problema, podremos avanzar más fácilmente. Si nos estancamos en la parte de los porqués del problema, hay que mejor movernos, genera situaciones de conflicto, intolerancia, eleva una emocionalidad negativa en el equipo de trabajo que puede hacer incluso que los emprendimientos se vayan, ¿no? Es decir, que sucumban a esta intolerancia o esta emocionalidad
mal gestionada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de resiliencia, es esa capacidad que yo tengo de adaptación, también de adaptar no solamente mis recursos técnicos y de conocimiento, sino también la capacidad que tengo yo de adaptar mi emoción a un contexto quizá no tan favorable, de tal manera que yo pueda aprender de esos errores sin aprehensión de los mismos, es decir, no me engancho con ellos. La proactividad, chicos, chicas, se comparte o se convierte en uno de los elementos más importantes del emprendimiento, por eso está como puntal. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a mover, es esa motivación que nosotros tenemos hacia el cómo lograrlo. Y conforme me están escuchando, recuerden que tenemos que hacer un poquito de reflexión acerca de qué tan proactivos somos, ¿no? Qué tanto tengo motivación para lograr lo que me propongo. Llámese un enfoque de emprendimiento o un hábito, ¿no? O sea, simplemente levantarnos todos los días a determinada hora sin tener que estar sujetos a un horario, por ejemplo, de clases. Si mis hábitos integran, por ejemplo, la salud física, la salud mental, ¿qué hago yo para trabajar? Es parte de esa integralidad del emprendedor. Y también vamos a hablar de esas estrategias que me ayudan a mí a favorecer esa proactividad, ese análisis que yo tengo que hacer de qué tan proactivo soy. Y tenemos medios que nos permiten desarrollar esta actitud proactiva. El primero de ellos, ustedes lo ven del lado izquierdo de la pantalla, si mal no estoy, es un análisis FODA. Nosotros utilizamos esta estrategia de scoping para nosotros identificar aquellas características que nos permiten a nosotros decir qué tan proactivos somos. Entonces, en un momento de reflexión, hay que estructurar nuestro FODA, trabajar hacia el interior. Recordemos que las fortalezas es esa situación positiva o ese aspecto positivo de orden interno. Esa debilidad que nosotros tenemos es esa área de mejora que nosotros podemos o que tenemos que trabajar, a lo mejor algo de salud, a lo mejor algo de hábitos que nosotros tengamos que manejar, que tengamos que mejorar, ¿no? Y desde el análisis externo, ¿cuáles son esas oportunidades que se convierten en aspectos positivos y aquellas amenazas de orden negativo que están, como su nombre lo indica, ayudando quizá a que mi actitud de proactividad no se desarrolle de manera adecuada? Este análisis FODA, más allá de ser una herramienta muy utilizada de prospección, de análisis, es una manera de literal mapear lo que nosotros somos y dónde estamos parados. Y si lo trasladamos, por ejemplo, lo escalamos a un FODA estratégico, donde yo pueda analizar mis fortalezas con mis oportunidades, genero cruces y establezco estrategias precisas, me permite a mí generar planes como tal estratégicos que se conviertan en un proyecto que ahorita vamos a ver en un estadio más adelante. Si yo escalo este tipo de estrategias de análisis para hacer algo muy profundo, una reflexión profunda de hacia dónde yo voy con el emprendimiento, me ayuda a conocerme, me hace una relatoría de todos los elementos que tengo a favor y en contra y dónde necesito trabajar, no porque vaya a dejar que mis aspectos negativos escalen o sean mayor que los aspectos positivos, sino cómo fundamentar o cómo enfocar mi trabajo a fortalecer el yo interior y lo que yo hago para ser proactivo. Genero las estrategias, establezco planes de acción y favorezco la siguiente actitud, que es la autogestión. Del lado derecho de su pantalla van a tener ese modelo Canvas. Yo creo que si tenemos estudiantes que han estado en las carreras de administración, económico-administrativas, la mayoría, y en algunas ocasiones, bueno, en el caso del modelo de talento emprendedor que trabaja el modelo Canvas, nos ayuda a nosotros a identificar cuáles son los elementos desde otro modelo de mapeo, otra estrategia para mapear, nos ayuda a nosotros a identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nos ayuda a identificar los puntos estratégicos o los puntos claves que tengo que atender para mi idea de emprendimiento. El modelo Canvas en sus 9 fases me permite generar o visualizar
qué tan viable resulta mi modelo de negocio, mi idea de negocio para ser llevado a cabo. Estas dos estrategias nos permiten, desde el estándar de competencia y desde el modelo de talento emprendedor, favorecer la relación entre la proactividad y cada uno de sus componentes, desde la motivación, la creatividad, la resiliencia y la capacidad que nosotros tenemos de descubrir a través de la curiosidad todas las posibles soluciones que podemos nosotros emprender hacia el entorno en el que nos desarrollamos. En este primer elemento, que es la proactividad, los invito primero a identificar cuáles son mis elementos proactivos, a realizar su análisis FODA, a trabajar hacia el fortalecimiento de aquellas actitudes, de aquellos aspectos positivos que ustedes vean, trabajar en sus debilidades. Todo ser humano tenemos nuestras debilidades, aspectos negativos que nos permiten o que nos llevan al desarrollo de ciertas actitudes y por ende también nos hacen reaccionar hacia el entorno externo con amenazas y oportunidades que debemos de buscar, obviamente minimizar las amenazas y potencializar las oportunidades que nosotros tengamos. Este primer elemento habla, repito, de la proactividad. Vamos con el segundo elemento, que tiene que ver con la autogestión y la innovación. La autogestión y la innovación habla de aquellas tareas que se requieren para la ejecución de un proyecto. Lo que yo tengo que hacer. Así, no hay otra frase quizá más coloquial que esa. ¿Qué es lo que me corresponde hacer y cuándo lo tengo que hacer? La innovación vista desde el punto de vista, desde el ámbito de esa aplicación de nuevas ideas, de mejorar algo que ya existe, de coadyuvar a que podamos tener ideas, conceptos, productos, incluso servicios y prácticas que favorezcan el incremento de esa productividad, la eficiencia y la calidad. Nosotros siempre que buscamos innovar algo, estamos procurando siempre mejorar algo que existe. Nosotros observamos, somos observadores natos y lo que hacemos es, esto pudiese funcionar mejor. En el día a día, si hay algo, por ejemplo, un vaso que no sea suficiente, buscamos generar a lo mejor o traer algo nuevo que sea suficiente para atender una situación de contexto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros trabajamos la actitud de la autogestión y la llevamos de la mano con la innovación, hacemos las acciones que nosotros tenemos que realizar en nuestro día a día desde un punto de vista innovador, con el enfoque hacia la innovación. ¿Qué nos permite esto? Incentivar la proactividad. Si se dan cuenta, no estamos ajenos, no son elementos aislados. La proactividad favorece la autogestión desde la innovación. Y la autogestión tiene que ver mucho con la disciplina que nosotros tenemos, con los hábitos que tenemos nosotros para construir o para ser la persona que nosotros hemos sido siempre o que hemos sido hasta este momento. Cuando nosotros hablamos de la autogestión, es todo aquello que nosotros hacemos en el día a día de una manera quizás rutinaria. Las rutinas no son malas, son cuando nos envuelven y no nos dejan ver más allá. No obstante, los hábitos y la disciplina me permiten a mí generar o favorecer la autogestión. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista académico, por ejemplo, en este punto en el que ustedes están en formación, es el hecho de poder administrar nuestro tiempo. La administración de actividades, hacer un cronograma de Gantt, trabajar desde la gestión de trabajo por proyectos, los paquetes de trabajo, qué me corresponde más, la priorización de actividades. Esa organización que nosotros hacemos de nuestra vida académica es un principio de la autogestión. Es decir, no necesito tener a alguien diciéndome qué hacer. Yo, desde mi disciplina, conozco las tareas que tengo que hacer para cualquier objetivo que tenga planteado. Para ello, necesitamos incentivar y promover esa autogestión. Para los emprendedores resulta fundamental esta coadyuvancia que existe entre la proactividad y la autogestión. ¿Por qué? Porque a medida que la autogestión vaya escalando, se vaya promoviendo, pues obviamente
El emprendedor va a saber que tiene que buscar solución, que tiene que buscar proveedores, que tiene que buscar clientes, que tiene que buscar mejorar los procesos dentro de su emprendimiento sin que alguien le tenga que decir que lo tiene que hacer. Entonces, el favorecer la autogestión me permite a mí incrementar el sentido de innovación, esa habilidad de innovar lo que hago en mi día a día de manera recurrente, de manera constante. Y se convierte en un ciclo. Yo ejecuto una tarea, propongo una innovación, la ejecuto, la analizo, la evalúo y hago el ciclo, ¿no? O sea, de tal manera que a mí me permite generar este círculo de innovación, esta constante de innovación desde mi autogestión. Pero yo lo tengo que realizar. Yo me propongo un ejemplo, puedo yo proponer una mejora de redes, de estrategias de marketing, lanzo la campaña publicitaria, veo si funciona, mido alcance, analizo e innovo. Regreso y empiezo otra vez. Aquí funcionó, analizo muy críticamente. Aquí funcionó este punto, esta estrategia no me funcionó, esta línea de acción no funcionó, entonces mejoro y empiezo yo un ciclo de innovación en el que yo aplico esa nueva idea desde la argumentación y obviamente desde la evaluación de lo que nosotros hacemos. De ahí que la autogestión habla de que nosotros podemos establecer esos medios para desarrollar la actitud. El estándar de competencia nos marca aquellos medios que nosotros podemos implementar o desarrollar, y yo también los extiendo la invitación para que lo hagamos, es a través de los mapas mentales. El poder visualizar el proceso cognitivo que nosotros tenemos cuando hacemos un mapa mental resulta de la concreción, de la síntesis, la capacidad de abstracción que nosotros tenemos para observar quizá un problema de entorno. Yo pongo una situación en el centro y puedo empezar a través de las lluvias de ideas establecer un plan de proyecto. Yo ya supe qué es lo que tengo que hacer, yo enlisto mi proyecto del día, mi proyecto semanal, mi proyecto de emprendimiento que me permita a mí dar seguimiento a esas acciones en favor de mi emprendimiento. Y que también me funcionen para replantear esa estrategia para el cambio. Si yo mapeo, si yo establezco un esquema para visualizar los puntos a abordar en cada uno de esas estrategias dentro de mi proyecto, me va a permitir identificar aquellos puntos débiles y promover esa estrategia de cambio. Entonces, si yo establezco un FODA, un Canva desde la proactividad que marca el estándar de competencia, lo traslado a un mapa mental y a una lluvia de ideas, me genera hasta este punto un proyecto de emprendimiento ya más madurado, es decir, con más elementos que puedan llevar a consolidar esa competencia de la que hemos estado hablando. Entonces, a este punto, lo que es la autogestión de la mano con la proactividad aseguran 2/3 partes de la competencia de aprender a emprender. De tal manera que la planeación estratégica es un elemento fundamental para el desarrollo de la misma. Y el tercer elemento, dentro de lo que estamos hablando, aparte de la innovación, habla un poco también de la adaptación que nosotros tenemos a este tipo de estrategias que estamos hablando, de este tipo de materiales que podemos desarrollar para poder aprender a emprender. La resiliencia también vista como adaptación al cambio. En muchas ocasiones nosotros tenemos cierta resistencia al cambio, ¿no? En el mundo del emprendimiento sabemos que los mercados por ser dinámicos, la evolución tecnológica y las propias necesidades de los clientes a los que atendemos nos orillan a nuestros emprendimientos a ser sujetos de cambio. Es decir, estar siempre en la flexibilidad de adaptar lo que yo hago desde mi emprendimiento en el día a día, de tal manera que al adaptar lo que nosotros hacemos por medio de la observación, del análisis y obviamente de la acción ejecutada,
me permite consolidar e ir madurando mi proyecto. Esa capacidad que tienen los emprendedores de analizar, repito, los escenarios, por ejemplo, del comportamiento de los mercados, la evolución de la tecnología y las necesidades propias del mercado que se atiende, nos va a promover la habilidad, la competencia de adaptarnos ahora sí, sin perder mucho en el intento, ¿no? Como dicen coloquialmente, sin morir en el intento. ¿Por qué? Porque me va a dar la resistencia y me va a permitir a mi organización generar ese cambio, trabajar hacia el tránsito de atender esas necesidades que se me presentan derivado de cualquier tipo de evolución en el escenario, en el ecosistema en el que yo me desarrolle. Cuando yo observo, me permite estar atento al entorno y a las tendencias del mercado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un empaque determinado, muy padre, de colores, pero resulta que el mercado es biodegradable, entonces quizá yo tenga que observar o ver la factibilidad de cambiar mi empaque a biodegradable, porque mi mercado tiene esa tendencia. Yo tengo que identificar desde el análisis qué oportunidades y qué desafíos se presentan para el cambio. Si hay cuestiones de producción, tengo que invertir un poco más, si tengo que generar otra alianza con proveedores o buscar alguna alianza estratégica con quizá un cliente potencial o una relación ganar-ganar, un B2B, puede ser una estrategia desde el análisis para adaptar el cambio de mi emprendimiento. No podemos pensar nuestra idea de emprendimiento como como unitaria, como única, como inamovible, vaya. Tenemos que pensarla como un concepto escalable y que puede ser evolutivo, toda vez que la adaptación a ese cambio me va a permitir en las acciones poder ajustar mi plan de negocios, estrategias de marketing, la manera como ofrezco productos o servicios. Ese pensamiento hacia la adaptación es una constante también de la innovación. Y de ahí trascendemos al apartado 3 que hablas de la conciencia social, de la innovación social. Actualmente existe toda una estrategia a nivel nacional acerca del incentivar o promover la economía social y solidaria a través de fundamentaciones de innovación social, que no es otra cosa que el compromiso que nosotros tenemos desde la educación superior, tanto como docentes, estudiantes y todas las instituciones, de estar conscientes de lo que sucede en nuestro entorno social, de lo que sucede en nuestra comunidad. Nosotros trabajábamos un programa de innovación social muy interesante, donde a través de un enfoque interdisciplinario promovíamos soluciones o se promovieron soluciones a conflictos del entorno, ubicados por los equipos de trabajo. Nosotros vamos a trabajar o vamos a ubicar este problema, generaban una solución y se incentivaba esa conciencia social. Que desde el punto de vista de los muchachos, desde la retroalimentación, nos decía que era muy interesante ver, tener ese panorama desde la necesidad de las personas. Las instituciones de educación superior, los profesionistas, estamos obligados o tenemos ese compromiso con la sociedad de promover estrategias y acciones que mejoren los entornos, atender o entender las necesidades de los demás y que necesitamos cooperar con ellos. No somos agentes aislados. Los emprendedores son los que menos se pueden sentir como aislados o individuales. El emprendimiento actualmente desde la innovación social va hacia el favorecimiento de las comunidades y de los entornos, no solamente del emprendedor, sino de los círculos que comprenden a su alrededor, ¿no? Tanto los cercanos como el alcance de su proyecto. Entonces, esta conciencia social es con una pregunta muy sencilla: ¿qué tanto me interesa lo que sucede a mi alrededor? ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros pensemos que de manera ajena no van a llegar ciertas repercusiones de los círculos que tenemos quizá más alejados, eventualmente en algún punto van a trastocar o van a llegar a nuestro círculo. Entonces, en la medida que nosotros podamos promover esas acciones hacia afuera desde nuestro emprendimiento, nos va a ayudar a coadyuvar, nos va a llegar
a incentivar esa conciencia social. La manera como nosotros podamos dejar esa huella en el entorno y mejorar. ¿Cuántas veces no vemos a través de las instituciones de educación superior las campañas de limpieza, el trabajo, la restauración de lugares, el trabajo que se hace en organizaciones, en asociaciones civiles, todos esos promotores de valores, todas esas estrategias que permiten, esas acciones que permiten a la comunidad, a las comunidades tecnológicas, insertarse, trabajar en la comunidad en la cual tienen impacto, ¿no? Entonces, ese referente, ese agente social que nosotros, esa vida social, ¿cuál es la palabra correcta? Esa función social de las instituciones de educación superior de cambiar esos entornos, porque para eso también nosotros coadyuvamos. La generación y la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo de su comunidad y sus entornos. Entonces, el emprendimiento, el aprender a emprender debe de llevar ese rubro de conciencia social. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos o cómo desarrollamos esos medios o qué medios tenemos, para desarrollar esa actitud? Pues el análisis que nosotros podemos tener del proyecto que nosotros ya realizamos. Recordemos que traemos un proyecto desarrollado en las 2 primeras versiones, la proactividad con nuestro análisis FODA, nuestro modelo Canvas, la parte de la autogestión e innovación con el mapeo y la lluvia de ideas del proyecto. Y ya acá en esta parte de la conciencia social, esta innovación social, ya tenemos el análisis del proyecto. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cómo lo estipulo? ¿Cómo lo tallereo? Porque las ideas no solamente deben de quedar ahí, deben de plasmarse, deben de asentarse. Hay que declararlas de manera escrita para que nuestro cerebro lo absorba y diga, tengo que hacerlo. Si nosotros solamente lo platicamos y queda en idea, queda en un rubro quizás solamente a nivel mental. Si yo lo aterrizo, le pongo nombres, le pongo puntos, ya estoy aceptando que es un proyecto que yo voy a desarrollar. Y obviamente esto tiene que ver mucho desde la conceptualización de nuestras ideas de emprendimiento con un marco de referencia a nivel global. No podemos pensar en un proyecto de emprendimiento que no esté conjurado, que no tenga visualizado un desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que marcan la pauta de desarrollo de las comunidades, atendiendo esa conciencia social a través de la responsabilidad social empresarial. No podemos dejar de lado estos 2 elementos fundamentales para desarrollar este tipo de actitud. La conciencia social es identificar el marco de referencia donde están los organismos promotores de este tipo de estrategias, qué es lo que se habla, de cuáles son las iniciativas que existen para quizá adoptar alguna o identificar dentro de los 17 objetivos desarrollados por la ONU para la buena gobernanza y el desarrollo de las sociedades, pues obviamente cuál es el propósito de mi emprendimiento, en cuál impacta ese emprendimiento. De tal forma que yo consolide mi programa o mi plan de responsabilidad social empresarial. No podemos pensar una empresa que no sea concebida o conceptualizada sin una responsabilidad social empresarial. ¿Cuál va a ser la retribución de la empresa hacia el entorno donde se desarrolla? Existen muchísimos programas de responsabilidad social empresarial que actualmente muchísimas empresas nacionales, micro, pequeñas, medianas empresas y obviamente las transnacionales que están obligadas, las grandes empresas que están obligadas a tener un programa de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo interactúan estos elementos? Pues obviamente consolidan dentro de la competencia de aprender a emprender esa conciencia social, siempre de la mano con los referentes que existan en los diferentes, ya sea a nivel educativo, a nivel gubernamental, dependiendo cuál sea el impacto o el alcance que nosotros tengamos para poder desarrollar un proyecto integral desde un punto de vista de emprendimiento sostenible. Entonces, estos 3 elementos nos permiten
fortalecer o desarrollar esa competencia de aprender a emprender. Esta iniciativa o este trabajo que tiene el estándar de competencia en nuestro modelo de talento emprendedor del Tecnológico Nacional de México, compuesto de estas 3 fases que ustedes ven en pantalla, pues obviamente nos lleva a compartir o alinear lo que es el estándar de competencia con cada una de estas fases. La primera de ellas habla de la motivación, del autoconocimiento y de la sensibilización, que si los observamos de manera transversal, podemos identificar que es parte de la proactividad, ¿no? La manera como yo tomo la iniciativa para generar diferentes modelos de negocio o ideas de negocio, ¿no? La fase 2, desde la innovación, la creación y la simulación, nos permite autogestionarnos desde la innovación, que es el segundo elemento del estándar de competencia, que habla de cómo nosotros incentivamos o cómo promovemos la innovación de lo que conocemos o quizá la creación de nuevos modelos, de nuevas estrategias, de unas nuevas propuestas, de bienes y servicios. Y la fase 3, donde ya nosotros experimentamos, validamos y sobre todo generamos ese escenario de aprendizaje, donde nuestro emprendimiento pues va a ser, como dice el segundo elemento de esa fase, validado. Si realmente nuestro emprendimiento tiene una validación en esta fase y actualmente con la tendencia que hablábamos hace un momento de la conciencia social. El poner el énfasis en la conciencia social, muchachos, nos va a ayudar a tener un mayor índice o grado de validación de nuestro proyecto. El proceso de formación del talento emprendedor, también propuesto por, en este caso, portugués, el autor nos dice que tiene 3 momentos de etapa generalizada, donde yo digo cuáles son mis primeros elementos, la etapa motivacional, donde digo cuál es la intención, qué es lo que quiero hacer, y la etapa aumentada, que es donde yo obtengo información y desarrollo las habilidades necesarias. Eso es cómo fundamento mi proceso de talento emprendedor, cómo gestiono mi talento emprendedor. Y obviamente no podemos dejar de lado la formación y el desarrollo de competencias que todo emprendedor tiene la obligación, esa es la palabra correcta, una obligación de fomentar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener siempre la manera de cómo poder acceder a conocimiento actualizado para desarrollar esas habilidades específicas que me brinda la experiencia. Es decir, yo aplico mis competencias de egreso, empiezo a aplicar y eso genera un círculo de aprendizaje. Yo aplico mis competencias, veo dónde están mis posibles áreas de oportunidad o mis errores, los adapto y empiezo un ciclo de aprendizaje. La capacidad de aprender a aprender es otro de los fundamentos del desarrollo del emprendimiento. Porque nosotros tenemos que tener conocimientos básicos, dicen por ahí los autores, de finanzas, de marketing, de gestión de negocios y sobre todo de los marcos legales regulatorios de todo emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos básicos? En esos 4 áreas, ¿cuáles son los elementos básicos que yo tengo que conocer para poder hacer un emprendimiento? Habilidades de liderazgo, por supuesto. ¿Qué habilidades necesito tener yo como emprendedor? La comunicación, la capacidad que tenga yo de comunicarme. Negociar, por supuesto. De qué capacidad tengo para poder hacer que las personas puedan reaccionar a mis propuestas o a mis productos y servicios. El trabajo en equipo, la colaboración y por supuesto también la creatividad e innovación. No es posible pensar en un emprendedor con una sola idea y que se case con esa idea y que solamente se mantenga en esa idea. Hay que promover el pensamiento crítico, que es pensar fuera de la caja. Hay que generar esa idea y por ende también promover el desarrollo de prototipos evolucionados o evolutivos desde mi idea original. Y uno de los fundamentos del emprendimiento tiene que ver con ese trabajo en equipo. La clave para la innovación, les recuerdo la frase que mirábamos en las primeras diapositivas, donde todo esfuerzo no es individual,
hay un esfuerzo fuerte en manos y corazón, ¿no? O sea, que todos los éxitos se dan a través de la conjunción de esfuerzos. Necesitamos colaborar con otras personas para desarrollar esas ideas, de tal manera que nos presenten diferentes perspectivas y por ende nos ayuden a pensar fuera de la caja. ¿Dos cabezas piensan mejor que una? Sí. Obviamente enfocados desde una comunicación efectiva, nos ayuda a generar esas relaciones de confianza con las personas que forman parte de mi equipo de trabajo. Asignar roles y responsabilidades, hay que definir esas tareas. Para promover la autogestión en el equipo de trabajo y que funcione el equipo de trabajo, yo tengo que asignar esos roles y esas responsabilidades. Y por ende también tengo que saber manejar las diferencias que existen dentro del equipo de trabajo. Recuerden, los equipos de trabajo tienen diferentes roles y diferentes funciones. Entonces, ese es tema quizá de otra plática, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir aumentar nuestra capacidad de solucionar nuestros conflictos. Argumento 1 más argumento 2 y cómo consensuamos esa solución. Importantísimo para establecer un diálogo efectivo, una comunicación efectiva que genere confianza. Obviamente, con todas las implicaciones éticas que de eso emanan. Entonces, quisiera, con esto estamos un poquito llegando al final de nuestra charla. Me gustaría hacer la recapitulación de toda ella de manera muy sintética, ¿no? Muy sintetizada. Desde la proactividad, la autogestión y la conciencia social, la innovación social, se fortalece, se favorece la competencia de aprender a emprender. El trabajo en equipo, el desarrollo de las competencias, la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a los cambios de los entornos en los que nosotros nos promovemos o nos desarrollamos, nos va a favorecer o nos va a incentivar esa competencia de aprender a emprender. Y sin más, agradezco infinitamente el favor de su atención. Quedo atenta a las preguntas que tengan ustedes a bien compartir. O comentarios de su texto también. Otro fuerte aplauso para la maestra, por favor, muchachos. Maestra, mira, agradecerle esta gran oportunidad que nos da de conocer referente a este tema. Nos acompañan, para entrar en contexto, nos acompañan alumnos desde el primer semestre hasta el séptimo semestre, están con nosotros. Algunos compañeros empiezan su carrera, otros ya están por terminarla y en ese proceso han aprendido diferentes maneras de ver el emprendimiento. Vamos a pasar en este momento a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo con el micrófono para hablar fuerte. Quien quiera hacer una pregunta, quien esté aquí en el auditorio, y vamos a estar pendientes también en el chat por si de manera virtual hay alguien que quiera hacernos una pregunta, con todo gusto poderla atender. Usted, a ver, para que con el ruido de las bocinas alcance a enfocar el micrófono. Su nombre, semestre y la pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Stephanie Padilla Armienta, soy de la carrera de IGEM, primer semestre. ¿Es necesario tener una buena estrategia para poder emprender? Maestra, ¿sí nos escucha?
A ver. Sí, parece que se nos fue el audio. Vamos a ver aquí la... Su micrófono, ¿sí nos escucha? Listo, ¿me Ah, ok, escuchan? ok, listo. Okay. ¿Sí escuchó la pregunta? Sí, la pregunta fue acerca de que si es necesario tener una estrategia para emprender, ¿correcto? Una buena estrategia para emprender. Una buena estrategia para emprender. Así es. Definitivamente, cuando nosotros establecemos una idea de emprendimiento, tenemos que tener objetivos marcados. Es parte de la planeación y eso genera una estrategia. Si yo, por ejemplo, puedo pensar en un proyecto de emprendimiento, debo de marcar cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo. Obviamente, en la estructuración de los objetivos existe una metodología, la metodología SMART para realizarlos, ¿no? De ahí yo puedo establecer las estrategias para la consecución de ese objetivo. Entonces, en la medida que yo planteo mis estrategias, mi emprendimiento debe de tener fortalecido o debe de verse fortalecido por un objetivo planteado y las estrategias inherentes a ellos, ¿no? O sea, esa planeación que debe de existir del emprendimiento. De ahí la diferencia, y yo creo que la mayoría, sobre todo los de séptimo semestre que tienen ya un poco de experiencia en términos de emprendimiento o de generación de ideas de emprendimiento, ahí se consolida el pasar la barrera de los 5 años. Muchos dentro de las oportunidades que una servidora tiene de ser consultora de diferentes empresas, muchas empiezan una crisis al 5.º año de formación y tiene que ver porque no tienen objetivos planteados. La mayoría de ellos, más allá de la misión y la visión que toda empresa debe de tener, todo emprendimiento debe de tener, deben de estructurarse objetivos que permitan generar esas estrategias y por ende establecer los indicadores de desempeño o los indicadores de alcance de la empresa. Ese proceso de planificación estratégica es la diferencia entre un emprendimiento fallido y uno exitoso. Entonces, una buena estrategia es generar los objetivos, desde el mapeo, desde la lluvia de ideas, generar esos objetivos empresariales que detonen en indicadores y que se deriven también en esas estrategias o líneas de acción que ustedes van a emprender como parte de su emprendimiento, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un ligero retraso en lo que son las redes sociales. Quizá nos pueda aparecer la pregunta después. Aquí de manera presencial, chicos de séptimo, ¿alguna duda? Otra pregunta, ¿ok? Buenos días. Soy Gustavo Caloca del primer semestre de la carrera de IGEM. Mi pregunta es, ¿qué es lo primero que debo tomar en cuenta para emprender a partir de mi objetivo principal? ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Fíjense que los chicos de primer semestre tienen una oportunidad inmejorable para, desde el día 1 que llegaron a las aulas, aprender a emprender. Desde la autogestión, hay que buscar autogestionarse. Ustedes tienen un objetivo. Al ingresar a las aulas, establecieron un objetivo que es quizá, que ya cuando le ponemos tiempo, se convierte en una meta, ¿no? Su objetivo de generar o de formarse profesionalmente, como si mal no estoy, escuché ingeniería en gestión empresarial. Si ustedes tienen ese objetivo de vida, al ponerle un plazo, obviamente lo convertimos en meta. ¿Qué sucede cuando yo tengo ese objetivo? Pues obviamente voy a generar todas las acciones que me permitan llegar a ese objetivo. ¿Qué indicadores me marca ese objetivo? Fíjense cómo se piensa a nivel académico. Si mi objetivo es obtener el título de ingeniero o ingeniera en gestión empresarial, ¿cuáles son esos indicadores que me van a permitir? Primero, cumplir con toda la retícula. Ese es el primero. Cumplir con todas y cada una de las asignaturas. Y para cumplir con cada una de las asignaturas, de ahí se desprenden estrategias.
Esas estrategias pueden ser desde la regulación o el seguimiento académico que yo tengo para cumplir cada una de ellas. Ese mecanismo, muchachos, de trabajo, esa planificación que yo puedo hacer, me permite a mí cumplir con ese objetivo planteado y trabajar en la autogestión para promover y para lograr ese emprendimiento. Un emprendimiento no solamente hay que verlo como el hecho de comercializar o tener bienes y servicios o ser productor de bienes y servicios, sino también ese comportamiento, esa actitud que yo tengo en todas y cada una de las acciones que yo tengo que hacer, en todas y cada una de ellas. Si yo tengo que hacer, si ahorita mi rol es estudiante de primer semestre, tengo un objetivo planteado a corto plazo que es pasar primer semestre. ¿Qué necesito hacer para pasar primer semestre? Conocer la vida universitaria es el primer indicativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conocer la vida universitaria? Trabajar en tutorías, revisar desarrollo académico, platicar con mis docentes, preguntar en las jefaturas de carrera o de división, no sé cómo estén organizados, para poder conocer la vida universitaria. Y después me voy a ir adaptando a cada uno de los estilos de enseñanza de los docentes universitarios, porque a final de cuentas la suma de todas esas acciones me lleva al cumplimiento de mi objetivo, que es acreditar primer semestre. Ese modelo, muchachos, de aprender a emprender es un modelo constante, no solamente en ideas de negocios, sino también en mi vida profesional, en la manera como yo me voy formando en cada uno de los en los escalones en los cuales tiene mi formación profesional. Es un modelo de comportamiento, es como yo me tengo que comportar, porque eso se traslada. Si yo favorezco mi emprendimiento, si yo quiero ser un emprendedor, modelo mi comportamiento. Fortalezco ese comportamiento autogestivo y me asegura dos éxitos. Una, logro mi objetivo de pasar el semestre, y dos, me quita de problemas o de estarme poniendo obstáculos en el camino. Me ayuda a ser más resiliente en el esquema en el que yo trabajo. Entonces, para los chicos de primer semestre, más o menos les modelé o traté de compartir cómo aplicar este modelo de aprender a emprender en sus objetivos de corto plazo, para que la suma de sus objetivos a corto plazo se convierta en su meta de egresar de ingeniería en gestión empresarial. Entonces, ese modelo, repito, de comportamiento, la manera como nosotros sumamos esos pequeños esfuerzos, me va a lograr una meta, un objetivo cumplido en cada apartado, en cada fin de meta, ¿no? Entonces, esa sería mi propuesta. Siempre hay que buscar algo nuevo, siempre existen muchas estrategias para crear, muchas estrategias para innovar. A lo mejor lo que funciona en un lado nos funciona a nosotros o quizá no. Podemos pensar en muchas situaciones o en muchos escenarios para cumplir mis objetivos. Existen muchos recursos que los cuales puedo echar mano para lograr cada uno de esos objetivos planteados. Espero haber resuelto tu pregunta. Dice que sí, maestra. Ya me vio la cabeza. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Tiene otra pregunta? Vamos a darle oportunidad a la compañera y enseguida regreso el micrófono. Adelante. Anaís, su nombre, carrera y la pregunta. Buenos días, mi nombre es Anaís, de la carrera de IGEM de tercer semestre. Mi pregunta es, bueno, básicamente cuando vamos empezando un emprendimiento, elaboramos estrategias basadas para enfrentar escenarios positivos, pero mi pregunta es más allá de cómo podemos realizar estrategias que nos puedan apoyar al enfrentar escenarios negativos, que realmente cuando vamos emprendiendo no los tomamos tanto en cuenta, porque creemos que todo es color de rosa. Entonces, ¿de qué manera me puedo apoyar yo? O sea, ¿cómo generar esas estrategias para enfrentar esos escenarios negativos que me pueden generar una crisis al momento de emprender? Muchas gracias por tu pregunta. Qué pregunta tan interesante y tan bonita. Les explico por qué. Normalmente y pueden ustedes, sin temor a equivocarme, el 90%
de las conferencias o del trabajo que hacemos a veces nosotros con emprendedores es hacia la motivación y hacia el sí se puede, y a veces pintamos un escenario favorable y de alto rendimiento y que las ganancias van a llegar, y nos hacemos a esa idea de que el emprendimiento es sencillo o es fácil o que va a ser, o que se da por añadidura. No es así, hay una realidad que hay que atender y que el emprendimiento debe de saber. Y uno de ellos es, no todo, la mayoría van a existir escenarios adversos. Una estrategia interesante o que hay dos estrategias que se pueden hacer para analizar las situaciones problema. Una de ellas es elaborar un árbol de problemas como tal, un árbol de problemas. Pongo en el centro el problema que está atendiendo, que van a ocurrir, no uno, van a ocurrir muchos. Pongo en el centro el problema y empiezo a trabajar causas, consecuencias, y los convierto en un segundo árbol de soluciones, en objetivos y en estrategias. De tal manera que yo al esquematizar mi problema, me permite analizarlo a profundidad y generar las estrategias resolutivas. Esa es una estrategia, ese es un planteamiento, es un modelo que funciona. Desde la matriz del marco lógico hay que trabajar un árbol de problemas, hay que buscar cómo se elabora un árbol de problemas, y seguramente lo han elaborado varias veces. La otra estrategia es, desde el análisis FODA, hagan un FODA estratégico. Cuando nosotros analizamos las debilidades y las amenazas, recuerden, las debilidades del equipo de trabajo y las amenazas de orden externo, nosotros generamos estrategias de supervivencia, de tal manera que yo pueda identificar desde la negatividad del problema, desde el problema en sí, qué estrategias puedo hacer para sobrevivir si es necesario. Y si yo analizo mis fortalezas y mis amenazas, yo puedo incentivar estrategias defensivas. Es decir, puedo establecer aquellas estrategias que defiendan mi proyecto, que protejan mi proyecto. Entonces, cuando yo analizo de manera estratégica, cuando yo escalo el análisis FODA a la estrategia, me permite coadyuvar desde la lluvia de ideas, obviamente, el equipo de trabajo, llegar a una solución. No podemos planear un emprendimiento solamente de orden positivo. Es muchísimo más realista y resiliente hacer un análisis de riesgos, que es lo que estamos haciendo. ¿De qué manera qué riesgos puedo yo tener derivado de la interacción de agentes como los integrantes del equipo, el propio entorno, el mercado? Porque yo puedo tener un grandioso emprendimiento, pero si no tengo canales de distribución es un riesgo. Entonces, de ahí que yo necesito trabajar desde el análisis de riesgo. Hay que hacer un troubleshooting, se le llama en industrial. Tenemos que hacer un análisis de riesgo y priorizar cuál es el más amenazante, cuál es lo primero que se puede presentar. No es incorrecto hacerlo, de hecho se tiene que hacer desde una visión preventiva para que mi idea de emprendimiento se consolide. Eso es fundamental. El poder establecer desde el que pueden existir problemas, van a existir. No puede haber nadie que de manera irresponsable les diga que no van a haber problemas. Siempre van a haber problemas. Pero si yo tengo la capacidad de analizar los problemas como áreas de oportunidad y moverme hacia el cómo atenderlos, es una estrategia fundamental desde el análisis de riesgo. Espero haber contestado tu pregunta. Ya tomó nota la alumna, maestra. Barraza, Caloca y enseguida Barraza. Trae otra pregunta, adelante. Sí, soy yo de nuevo, Gustavo Caloca, de primer semestre de la carrera de IGEM. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué consejo nos puede dar para aquellos que queremos emprender, pero no tenemos los recursos necesarios para ello? Sí. Que quieres emprender, pero no tenemos los recursos.
Se refiere a, perdón, maestra, se refiere a recursos financieros, dice, especifica. Ajá, sí. Sí, normalmente los emprendedores cuando hablamos de recursos son recursos financieros, Gustavo, no te preocupes, te habla una emprendedora también que anda en lo mismo. Mira, lo principal para cualquier emprendimiento, muchachos, es la cultura del ahorro. Si nosotros no tenemos algún tipo de financiamiento externo, obviamente existen programas que favorecen el apoyo a las ideas de negocio, existen convocatorias de orden de iniciativas privadas o iniciativas civiles que promueven las ideas de negocio y la incubación. ¿Cuál sería mi consejo? Escalar tu idea de negocio a esas alturas. Si no consigues un inversionista que compre tu idea y que te promueva como tal, muchos emprendedores iniciamos con recursos familiares, con ahorros de años o incluso créditos bancarios. Por eso es importante que toda idea de negocio empiece con una planeación financiera, un mínimo de inversión, cuánto se invierte y cuánto voy a necesitar con el paso del tiempo para poder estructurar esa gestión, para poder tomar la decisión si voy a solicitar un crédito, si voy a hacerlo por el camino de las convocatorias que existen de orden privado, aquellas que pueden existir de orden público. Hay en las áreas, por ejemplo, aquí yo puedo decirte que hay en el esquema del ayuntamiento del municipio, hay una incubadora de empresas que se dedica a favorecer créditos joven, le dicen, pero hay una iniciativa donde tú planteas tu idea de negocio y ellos incentivan ese apartado. Creo que también en Mulegé hay algo similar. Entonces, deben de existir programas y estrategias que te permitan obtener recursos a fondo perdido, primera inversión, créditos con muy bajo interés o presupuesto destinado, exprofeso para eso. Yo te invitaría, si tienen un centro de innovación e incubación en la institución o dentro de los rubros de instancias gubernamentales, para no entrar en la parte de que vayas y obtengas un crédito por fuera, pero sí hay un tema ahí presupuestal que en algunos se considera importante. Entonces ese sería mi consejo. Hay que buscar convocatorias, hay que buscar programas de orden gubernamental y siempre está, si en nuestra familia existe esa posibilidad, también pudiese ser una arista que atender. Gracias, maestra. Anotada la participación. Vamos a ceder el micrófono a otra pregunta más. Gracias. ¿Qué tal, profesora? Buen día. Soy Everardo, de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario de séptimo semestre. Por ahí tenía un cuestionamiento que iba dirigido al apartado de la autogestión, pero creo que ahorita ya me lo respondió, que iba dirigido a qué herramientas o metodologías recomiendo utilizar para ese proceso, y habla de la metodología de los árboles, del árbol de problemas y soluciones que por ahí están. Pero de igual manera tengo otro cuestionamiento en el apartado igual de innovación social. Por ahí en la presentación hablaba al respecto de la conciencia social y las comunidades. Yo tengo una pregunta que elaboré aquí, que dice: ¿cuáles son los primeros pasos o cuáles son los pasos claves para identificar una oportunidad de innovación social en una comunidad o en algún sector? Era la pregunta que tenía, profesora. Muchas gracias, Gerardo, ¿verdad? Everardo, ok. ¿Qué carrera tan bonita? Licenciatura en Desarrollo Comunitario, genial. Hoy no sé si escuché licenciatura en Ingeniería. Fíjate qué interesante tu pregunta. Voy a hacer la primera, porque hablabas de la autogestión, y como consejo, para administración del tiempo, hagan una lista de tareas diaria. Ese sería un consejo adicional al árbol de problemas y a la matriz FODA. Hagan una lista de tareas diarias. Eso les ayuda a generar una estrategia de priorización. Tu segundo cuestionamiento, fíjate que
¿Cómo detonar esos problemas? En la estrategia que nosotros implementamos en el área de vinculación, trabajábamos mucho sobre la observación de los muchachos. Este lado, por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro. Tenemos un problema gravísimo de agua, del suministro de agua. Estamos en riesgo de ser el primer municipio en nuestro país de quedarse sin agua. No hay suministro de agua. Entonces, los muchachos lo vivían día a día. Entonces, en el brainstorming que hicieron ellos, en la lluvia de ideas que hicieron ellos acerca de la problemática social, esa fue una. Ellos detonaron, pero lo observaron en su día a día. Entonces, el detonante para cualquier tipo de problemática social es la observación en el entorno o un modelo etnográfico, que es vivir el fenómeno. En tu cotidianeidad, en tu cuadra, en tu colonia, deben de existir problemas latentes. Recolección de basura, los árboles que existan, acumulación de algún tipo de, incluso de control animal. Existen a lo mejor muchas personas mayores en tu área. Existen muchos fenómenos que pueden ser observados y potencializados en programas de desarrollo comunitario. ¿Qué necesitamos o cómo te invitaría a detonar en algo que te preocupe o en algo que te interese? Porque eso implica la motivación o va a estar implícita la motivación que tú tengas para mejorarlo. Por ejemplo, otro de estos programas que hubo surgió de la iniciativa de una chica que tenía a su bebé y que no tenía quien se lo cuidara. Aquí existe un fenómeno social de personas que son muy itinerantes en horarios laborales. El sector hotelero, un día lo puedes tener a las 7 de la mañana y el otro día lo puedes tener a las 11 de la noche y eso detona un problema familiar, social, un problema de ámbito social muy fuerte, que es, hay muchos niños que se quedan solos en casa y han tenido y han surgido, pues imagínense los problemas que pueden surgir, ¿no? O sea, desde muchos, para no enlistarlos, ¿no? Que surgió ahí la promoción de una guardería tipo universitaria, pues, o sea, decir, como un propósito social, una guardería como parte de una iniciativa de innovación social que atienda a ese tipo de chicos, ¿no? Y a lo mejor no una guardería de bebés como tal, pero sí a lo mejor un centro de desarrollo de tareas, un trabajo con los niños donde los propios estudiantes pudiesen ir a dar o trabajar con los chicos de primarias en tareas, en actividades que hicieran que no solamente estuvieran en casa viendo televisión solos, sobre todo eso por una cuestión de seguridad. Pero surgen así, Everardo, surgen de necesidades o de problemáticas que se viven en el día a día de los propios estudiantes, surge de lo que se observa. Uno cuando va manejando de traslado observa muchísimos problemas que puede uno generar estrategias y obviamente pues se hace un estudio de viabilidad de la información, un diagnóstico participativo para poder consolidar ese programa de desarrollo, ¿no? Ojalá ya haya resuelto tu pregunta. Gracias, maestra. ¿Alguien más que desea hacer el uso del micrófono? Adelante. Buenos días, mi nombre es Elina de la carrera IGEN del primer semestre. Mi pregunta es que digamos que tengo un emprendimiento y voy empezando, pero tengo mala administración financiera, ¿cómo qué podría hacer para mejorar eso? Mala administración financiera. Hay que identificar dónde se te está fugando el dinero. Tienes que identificar si son dentro de tus costos fijos o tus costos variables, dónde se te está yendo el suministro. Muchas veces, te pongo un ejemplo, si utilizas un medio propio para trasladar tu producto, por ejemplo, muchas veces no costeamos la gasolina, por ejemplo. Entonces, eso es una fuga de dinero. Cuando yo no la contemplo, se convierte en una fuga. Entonces, la administración financiera, la parte de las finanzas de todo emprendimiento es
el talón de Aquiles de muchas ideas de negocio. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar nuestros costos de producción, saber cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son nuestros costos variables. Y la verdad es que tiene que ver un poco con la cultura que tenemos de pensar que tenemos recurso y lo podemos gastar. Alguien nos decía por ahí, ¿no? O sea, si tú tienes un recurso, no necesariamente debes de dejar las tarjetas en cero. Pero tienes que identificar qué parte de tu línea de producción, de tu cadena de producción, es la que está efectuando esa fuga. Si es al momento de la producción como tal, de lo que tú comercializas, o si es en los canales de distribución, o si es ya llegando al cliente final. O si hay tienes que encontrar, debe de existir un punto en tu cadena donde se está fugando el dinero. ¿Qué recomendación te doy? Acuérdense que hay una distribución que normalmente bueno, tendría que analizar el contexto de ustedes. Aquí es un poquito distinto lo que se distribuye. Se busca siempre que quede por lo menos el 30%, 30-30, de tal manera que nos quede el 40% más o menos de margen de utilidad, 30% de margen de utilidad. Entonces debes de procurar esa distribución para ver si dónde se te está yendo esa utilidad a final de cuentas. No, ¿por qué? Porque si no, pues no resulta viable, ¿no? Si al final de cuentas le tienes que prestar a tu emprendimiento después de utilidades, pues ahí hay algo que hay que identificar, ¿no? Gracias, maestra. Adelante. ¿Alguien más? Parece que todas las dudas se resolvieron. Vamos a, maestra, si tiene alguna otra participación antes de terminar con esta conferencia. Pues solamente agradecerles infinitamente el favor de su atención, la participación activa, me fascina que hagan preguntas, tener posibles respuestas para ustedes, y sin duda es una oportunidad inmejorable de poder compartir lo que podemos haber desarrollado durante este tiempo de formación. Y nada, les agradezco el favor de su atención, de su escucha, agradeciéndoles y reiterándoles un saludo cordial desde por acá. Agradezco la compañía del director de vinculación y planeación de mi institución. Muchísimas gracias, amigo, por estar y por permanecer, por escucharnos en esta charla, y poder confirmar que el poder colaborar y tener estas interacciones pues hace fuerte nuestro sistema del Tecnológico Nacional de México. Muchísimas gracias al Tecnológico del Norte de Nayarit por recibirme, y es un placer, estamos a la orden. No, al contrario, maestra, a nombre de la CONDUCEF, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos y del Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit, agradecemos a usted, maestra Amira del Carmen Dagnino Olivas, por su valiosa participación, por habernos transmitido tan enriquecedora información y sobre todo también habernos compartido parte de su valioso tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias a todo el auditorio de manera virtual y presencial. Muchachos, muchísimas gracias, maestros, a todos los que nos ven en redes sociales también, muchísimas gracias. Y los invitamos a seguir participando en los talleres y conferencias que hemos preparado para ustedes durante esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera. Hasta la próxima, maestra, un gustazo. El TEC del Norte es su casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A nombre de todos los directivos, docentes y alumnos, muchísimas gracias, maestra. Nos vemos. Un fuerte aplauso nuevamente para ella. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, maestra. Gracias. Hasta luego. Jóvenes, voy a ceder el micrófono al subdirector académico, al maestro William, que nos trae una indicación. Eso les iba a decir, pero... Jóvenes, nada más para comentarles, mañana a las 10 de la mañana también va a haber otra conferencia. Los grupos que tienen con la maestra Liliana, aquí los esperamos. Tienen con el maestro Barraza, a las 10 de la mañana, aquí los esperamos. Con el maestro Antonio, también. Y con la maestra Claudia Laguna.
¿Son los de primero? ¿Tienen ética con ella? ¿Sí, no? A las 10 de la mañana, aquí los esperamos, ¿sale? Bien, jóvenes, pues agradecerles que hayan hecho el acto de presencia aquí. Barraza, muy buena participación de ustedes. Jóvenes, entonces nos reincorporamos a nuestras aulas, a nuestras clases. Gracias.